Buenos días, nos tocó hablar sobre la clasificación de las celdas de combustible de acuerdo a su temperatura. Los integrantes son Fregoso Becerril José Esteban y González Figueroa Jacqueline. Las celdas de combustible son aparatos electroquímicos análogos a las baterías convencionales. Ambos poseen electrodos positivos y negativos y un electrolito. Sin embargo, a diferencia de las baterías, que pueden suministrar potencia solo por un tiempo definido, las celdas de combustible, gracias a que absorben nuevos suministros, esto a base de las energías renovables, permanece, se puede permanecer operando continuamente, es decir, produce electricidad mientras esté siendo alimentada con combustible y oxidante. ¿Qué es una celda de combustible? Como se ve en la diapositiva, es un sistema de flujo estable. Esto quiere decir que a nuestro dispositivo electroquímico van a entrar tanto un combustible como un oxidante desde una fuente externa y de forma constante. La presencia de estos dos va a dar lugar a reacciones de reducción y oxidación, que son las encargadas de transformar la energía química del combustible en energía eléctrica. Lo interesante de esto es que lo hace sin llevar a cabo un proceso de combustión. Por ende, tampoco estamos contaminando ni el aire ni el agua en el proceso, como si lo haríamos, por ejemplo, al usar un motor de combustión interna, como el que está en cualquiera de nuestros vehículos. ¿Cómo funciona una celda de combustible? Aquí podemos ver una representación gráfica de que una celda de combustible es un dispositivo modular. Si la vemos desde adentro, encontraríamos siempre los mismos componentes. Dos electrodos, uno negativo y uno positivo, el ánodo y el cátodo, y entre ellos un electrolito. Si tenemos, por ejemplo, una celda de combustible de hidrógeno, tendríamos dos entradas, una por la que entraría el hidrógeno y otra por la que entraría el oxígeno. En este diagrama podemos observar que por la izquierda entra el hidrógeno, que podemos representarlo mediante estos círculos verdes, hidrógeno diatómico, que interactúa con el ánodo. Una vez que interactúa con el ánodo, el hidrógeno se separa en protones y electrones. Los electrones viajan a través de un circuito eléctrico y los protones viajan a través del electrolito para llegar a ambos, los electrones y los protones, al ánodo. Al cátodo. Una vez que llegan al cátodo, se encuentran con el oxígeno diatómico, representado con estos círculos amarillos, que es el que está actuando como agente oxidante. Una vez que entran en contacto los protones y electrones de hidrógeno con los átomos de oxígeno, se produce agua pura. Entonces, mediante esta celda de combustible, obtenemos como resultado tres cosas: energía eléctrica, agua pura y calor. La clasificación de las celdas de combustible se da básicamente por su temperatura, y es que según la temperatura o el calor que éstas emitan, son las características que van a tener. Y podemos separarlas en dos grandes categorías: las que trabajan por encima de los 200 grados centígrados y las que trabajan por debajo de los mismos. La principal diferencia es que las que trabajan por encima de los 200 grados centígrados pueden tener una producción eléctrica mayor a 1 megawatt, mientras las que son de baja temperatura no llegan a generar esta potencia. Para darnos una idea de qué representa una potencia de 1 megawatt, con uno de estos, con 1 megawatt, podríamos alimentar, por ejemplo, una casa promedio por 1.2 meses, tener trabajando a máxima capacidad 2 refrigeradores por todo un año, cubrir el consumo energético de un sistema de bombeo de agua para una piscina pública por 5 meses, o bien cubrir 3.600 millas de un auto eléctrico. Vamos ahora a ver, mediante esta tabla, cómo funciona la clasificación de las celdas de combustible. Tenemos en esta ocasión 6 celdas de combustible: las alcalinas, las de membrana o PEM, las de ácido fosfórico, las de carbonato fundido y las de óxido sólido. Las primeras dos entran dentro de la clasificación de baja temperatura, ya que trabajan de 60 a 120 grados centígrados y de 20 a 120 grados centígrados.
Y las últimas dos, las de carbonato fundido y óxido sólido, trabajan de 600 a 650 y de 850 a 1000 grados centígrados, por lo que entran dentro de la clasificación de alta temperatura. Y las de ácido fosfórico tiene la característica que dependiendo de la celda con la que estemos trabajando y sus características específicas, puede estar como una celda de baja de temperatura o como una celda de alta temperatura, ya que puede trabajar a 160 grados o a 220, dependiendo de cómo sea el caso. Las características de la de baja temperatura es que tienen una alta eficiencia y suelen ser las que se usan para generar energía basadas en el hidrógeno. Tienen un comportamiento de operación muy flexible y una densidad de alta potencia. Suelen usarse para vehículos, pequeñas plantas eléctricas, sistemas espaciales y de defensa. Las de alta temperatura, por el contrario, suelen involucrar procesos más complejos y difíciles de trabajar, suelen presentar problemas de corrosión y por la naturaleza de esas temperaturas tan altas, suelen utilizar tecnología de cerámica y nos otorgan generación de electricidad, potencia y calor en un mismo proceso. El comportamiento de una celda de combustible podemos determinarlo mediante su potencial en voltios. Para obtener dicho potencial ocupamos el modelo matemático de Nernst o la ecuación de Nernst, como solemos conocerla. En este caso vamos a analizar una celda que trabaja con cobalto sólido y un ion de hierro para producir un ion de cobalto y hierro sólido. Lo primero que tenemos que hacer es obtener el potencial de la celda en estado estándar. En este caso podemos ver que para la reacción de hierro es menos 0.44 voltios y para la del cobalto menos 0.28 voltios. Restaríamos el cátodo menos el ánodo y obtendremos un resultado de menos 0.16 voltios. Y para obtener el potencial de la celda en condiciones no estándar, tenemos la ecuación de Nernst, que nos dice que usaríamos el potencial en condiciones estándar menos R, que es la constante de los gases, multiplicada por la temperatura en grados Kelvin, dividida entre 2, que multiplica al número de Faraday, y esto multiplicado a su vez por el logaritmo de Q, que Q es la división de la concentración del producto, que en este caso es 0.15 molar, entre la concentración del reactivo, que es 0.68 molar. Después de realizar los procesos aritméticos, encontramos que el potencial de la celda, el potencial en condiciones no estándar, es de menos 0.14 voltios. A modo de conclusión, podríamos decir que las celdas de combustible tienen muchas ventajas en comparación con la forma convencional en la que obtenemos energía. Y una forma de darnos cuenta de esto muy clara es analizar el límite de Carnot. El límite de Carnot nos indica que la eficiencia en una central eléctrica convencional difícilmente va a sobrepasar el 40%, cuando en las celdas de combustible podemos alcanzar eficiencias de hasta el 80%. Esto nos demuestra que el futuro de la energía eléctrica se basa en la obtención de la misma mediante celdas de combustible, y más aún cuando podemos obtener el hidrógeno como combustible a partir de fuentes de energía renovable como son la energía solar o la energía eólica.